que consumió un alimento y que dice que le provocó un problema de salud. Pues hay toda una investigación que hacer, ¿no? ¿Cuándo abordó este pasajero el avión? ¿Cuándo consumió el alimento? ¿Después de cuánto tiempo se registró la intoxicación? ¿Cuántas personas fueron? Toda esa información es importante tenerla para poder definir qué pasó. Porque si se trata, por ejemplo, de una infección alimentaria, el tiempo de incubación para que se dé el problema de salud no va a ser pues en 1 hora, en media hora. Hay un cierto tiempo. ¿Qué pasó de repente? Este pasajero consumió un alimento antes de subir al avión y después de 4 horas empieza a manifestarse el problema de salud y 1 hora antes consumió los alimentos que se sirvieron en el avión. Entonces no es el problema de lo que se sirvió en el avión, sino lo que consumió anteriormente y así etcétera, ¿no? Y también ahí hay que diferenciar de lo que es una infección o una intoxicación alimentaria de una posible reacción alérgica de los consumidores a ciertos alimentos. Y ahí hay una discusión muy grande en todos los ámbitos de la industria. ¿Cómo poder diferenciar? Porque alguien puede consumir de repente algún producto que tiene pescados o mariscos o nueces o lácteos o proteína de trigo o gluten, etc. Y estas personas pueden ser alérgicas a estos componentes de los elementos alergénicos y pueden obviamente provocar una reacción alérgica que obviamente tiene que ver con un tema de salud, porque puede ser hasta fatal. Pero en realidad no es un problema del alimento que se ha sido elaborado de una manera no adecuada o en condiciones higiénicas inadecuadas, sino que la persona pues es alérgica a ese producto. Si ustedes han viajado, no en nacional, tiene que ser internacional, porque en el nacional realmente los viajes son muy cortos y no se sirven muchos servicios, o estos son envasados. Uno llena un formato y coloca si realmente es alérgico a algún alimento, y si él ha puesto que no, entonces se está manifestando que no es alérgico a nada y puede consumir cualquier producto. Entonces son sistemas que la industria utiliza para poder deslindar responsabilidades respecto a algunas supuestas intoxicaciones alimentarias que puedan darse. Entonces eso hay que diferenciar. Imagino que lo verán en su momento en el módulo correspondiente. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de los proveedores? ¿Sí? Ya hablemos de los consumidores, hablemos de los proveedores. Cumplir con la norma sanitaria, las normas sanitarias aplicadas a su sector. Aplicar los principios generales de higiene del CODEX en la cadena alimentaria. Responsable de inocuidad de los alimentos que ofrece al consumidor. ¿Sí? El proveedor de alimentos de todo tipo es el responsable de la inocuidad de los alimentos que ofrece. Brindar información sobre los productos que sea accesible a los consumidores y ante la presencia de peligros detectados en alimentos puestos en el mercado, adoptar las medidas para reducir los riesgos y la notificación a la autoridad sanitaria. Todos los que hemos trabajado en alimentos en diferentes áreas, ya sea producción, calidad, logística, etc., y que conocemos un sistema de gestión de seguridad alimentaria, tendrán en cuenta de que existe un procedimiento de recall. ¿Sí? ¿Se entiende el procedimiento de recall? Recall significa recojo o retiro de los productos del mercado. O sea, si la empresa, la industria, elabora un alimento, ya sea elaborado industrialmente, producción primaria, pesquero, acuícola, etc., que posteriormente la liberación de estos productos al mercado tiene la información o la evidencia de que estos productos no son seguros,
Entonces tienen que aplicar un procedimiento para, uno, comunicar a la población de que estos productos no son seguros, y dos, retirarlos del mercado. ¿Sí? En la industria de alimentos, los alimentos de la industria medio por lo menos, y también obviamente en la industria de alimentos elaborados se utilizan estos procedimientos. ¿Sí? O sea, el proveedor, sabiendo posteriormente de haber liberado su producto al mercado, su producto no es seguro, tiene que tomar una acción. No puede dejar que el producto siga comercializándose. ¿Bien? Yo recuerdo los procedimientos que manejaba en esa empresa que elaboraba, consideraba tener una lista de las personas o las autoridades. O sea, tenía que tener los nombres de las autoridades, sus teléfonos y sus correos electrónicos de las autoridades sanitarias en nuestro país, por si hubiera algún problema sanitario, para inmediatamente hacer la comunicación, ¿no? Vía telefónica, vía correo electrónico, etc., y saber quién es, con nombre y apellido. Entonces, si ustedes están laborando en calidad en las empresas en las cuales brindan sus servicios, tienen que considerar también ellos, ¿sí? Un procedimiento de recojo o retiro de productos del mercado. Y más, es una obligación a los proveedores, que está tipificado en la legislación. El decreto legislativo 1062 también crea la Comisión Multisectorial Permanente de Seguridad Alimentaria, la COMPIAL, que fue lo que hablamos el mes pasado, la COMPIAL, ¿cierto? Que involucra 3 ministerios, ¿no? Salud, Agricultura, Producción. Y obviamente dentro de ello la sociedad civil, ¿no? O sea, las personas, las empresas, etc. Un poco retomando qué es la COMPIAL o qué hace la COMPIAL. Coordina y hace seguimiento de la aplicación de la ley con los diferentes niveles de gobierno. Coordina el intercambio de información con consumidores y los agentes económicos, proveedores, industria, distribución, etc. Asegura que las autoridades de todos los niveles de gobierno apliquen los procedimientos para el retiro rápido de alimentos que impliquen riesgo para el consumo. Lo que hablamos en su momento, ¿no? Retiro, recojo de alimentos potencialmente no seguros del mercado. Y otras no contempladas que deberán ser consideradas en el reglamento de la ley. La COMPIAL propone, ¿sí?, la política nacional en materia de inocuidad de los alimentos y piensos, promueve la armonización y equivalencia de normas nacionales con las normas internacionales referentes a la inocuidad de los alimentos, coordina las actividades de vigilancia y control en inocuidad de los alimentos a cargo de las autoridades competentes a nivel nacional. Recuerdan que yo ya he colocado que es la COMPIAL, ¿no? La Comisión Permanente de Inocuidad Alimentaria, formada por el Ministerio de Salud, con IGESA, el Ministerio de Cultura con SENASA y el Ministerio de la Producción con el Instituto Tecnológico, ya no sea el Instituto Tecnológico de la Producción. Y dentro de ello, Sanipes, ¿no? Que Sanipes ya está considerado o se ha convertido en una OTE, en un organismo técnico descentralizado. Al igual que es el SENASA, y que todavía no es la IGESA. ¿Qué más hace la COMPIAL? Coadyuva la conciliación de cualquier conflicto de competencias entre las autoridades a nivel nacional, regional y local en materia de inocuidad de los alimentos. ¿Recuerdan el mes pasado que hablamos del acta número 31 y quien participó en la misma? Tiene que ver con ello, ¿no? Conciliación de cualquier conflicto de competencias entre las autoridades sanitarias. Por cierto, me llegó un correo de un señor, Carlos Chávez, está aquí,
Bueno, si viene más tarde le arregla o le responderé. Me hicieron una consulta por correo electrónico sobre un tema específico. Que ya lo habíamos hablado en realidad, pero de repente no quedó claro, igual le contestaré. Identifica fuentes de cooperación técnica para la gestión, desarrollo e investigación de temas transversales, todo ello obviamente en materia de inocuidad de los alimentos y piensos. Convoca, cuando les define pertinente, entidades especializadas del sector público, privado, sector académico, expertos, organizaciones de consumidores, entre otros. Y esto es correcto, la CONFIAL no solo se reúnen estas entidades del Estado, sino también, dependiendo de los temas que se van a tratar, convocan a otras organizaciones. ASPEC, por ejemplo, la Asociación Peruana del Consumidor, ha estado reunido varias veces en la CONFIAL como invitados, ¿sí?, para poder tratar algunos temas. La Asociación Nacional de Industria también, la Asociación de Exportadores, etc. Siempre con gremios, no personas naturales o jurídicas en forma individual, con gremios, y emitir obviamente opinión técnica sobre los proyectos de normas regionales en materia de inocuidad de los alimentos. Estas son las autoridades sanitarias que lo hemos mencionado. Y también están las de nivel regional y nivel local. En realidad todas estas son las autoridades sanitarias, ¿no? Ministerio de Salud y IGESA, Ministerio de Agricultura, SENASA, Ministerio de la Producción, ITP Sanipes. Pero esas son las autoridades nacionales, ¿sí? Y estos también tienen obviamente sus autoridades a nivel regional. ¿Sí? A nivel regional. Cuando hablo de nivel regional, hablo en el caso de salud, las direcciones regionales de salud o las DIRESAS, las DISAS, etc. Y de nivel local, ya lo teníamos claro, son las municipalidades. Las municipalidades son los entes, las autoridades competentes a nivel local. Aquí hay un esquema sobre las competencias: pienso, producción, SENASA; fabricación, utilización y almacenamiento de IGESA; transporte, comercialización y expendio, tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales. Y aquí a nivel de productos de origen acuícola o pesquero, la producción primaria, fabricación, utilización y el almacenamiento, el ITP, Instituto Tecnológico de la Producción, IPES, y el transporte, comercialización y expendio, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Respecto al Ministerio de Agricultura, SENASA, un momentito. Este excelente técnico normativo de vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario, de alimentos de consumo humano, ¿no?, y de piensos, tanto de producción nacional o extranjera. Producción primaria son las fases de la cadena alimentaria hasta alcanzar, por ejemplo, la cosecha, el sacrificio, la caza, el ordeño y la pesca inclusive, pero eso es competencia del ITP. Eso es producción primaria, ¿sí? Lechugas, acelgas, papas, animales de abasto, crianza, todo eso es producción primaria. Y luego está el concepto del procesamiento primario, que ya está considerado la PDRA, ¿no? Recuerden que les mencioné en el pasado esta norma, esta legislación de un PDRA.
básicamente de dos conceptos, ¿no? Que es procesamiento primario y que son alimentos elaborados industrialmente. Procesamiento primario, entonces, es la fase de la cadena alimentaria aplicada a la producción primaria de alimentos no sometidos a transformación. Esta fase incluye dividido, partidos, seleccionado, refinado, deshuesado, etc. Y considera también la refrigeración, congelación, ultracongelación y la descongelación. Lo que estaba colocado en la norma cuando salió era que también consideraban acá una operación de tratamiento térmico que era la pasteurización, que fue lo que se cambió, que fue lo que se modificó. Ahí hay que cambiar los institutos tecnológicos de la producción, por si acaso, produce el organismo técnico normativo y de vigilancia sanitaria de productos pesqueros acuícolas, de consumo humano y de los pies, ¿no? Un alimento de origen pesquero, la especie extraída del medio acuático, destinado al consumo humano, animal o como materia prima para la industria. Aquí también está el concepto de alimento de origen acuícola. Y el Ministerio de Salud Comunitaria, organismo técnico normativo y de supervigilancia en materia de inoculados de alimentos elaborados industrialmente de producción nacional o extranjera. Conduce la vigilancia sanitaria del establecimiento de fabricación, almacenamiento, fraccionamiento de alimentos y servicios de alimentación colectiva de hospitales y medios de transporte de pasajeros. Solo de eso. ¿Sí? O sea, diligencia como competencia directa, alimentos elaborados industrialmente y servicios de alimentación colectiva, pero solo en hospitales y servicios de transporte. Por eso cuando yo laboraba en esta empresa, en el mercado, tenía mis inspecciones con DIGESA, porque ellos inspeccionaban esa actividad, porque eran servicios de alimentación para transporte aéreo de pasajeros. Al respecto está el concepto de lo que es alimento elaborado industrialmente y alimento elaborado. Esto está considerado también con el pez de ratas. Es un alimento elaborado industrialmente, todos aquellos transformados a partir de materias primas de origen vegetal, animal, mineral, combinación de ellos utilizando procedimientos físicos, químicos o biológicos, o combinación de estos para obtener alimentos destinados al consumo humano. ¿Qué es lo que decía el primer concepto? ¿Recuerdan? Lo mencionamos en el pasado. ¿Y qué fue lo que lo retiraron? Que ya no está acá. Decía, o combinación de estos y que contienen aditivos alimentarios para obtener alimentos destinados al consumo. Eso lo retiraron, porque no necesariamente un alimento elaborado industrialmente, para que lo sea, necesita tener aditivos alimentarios. ¿Cierto? Y aquí está el concepto de alimento elaborado, que es lo que tenemos que ver nosotros. Aquellos preparados culinariamente, crudo o precocido o cocido, de uno o varios alimentos de origen animal o vegetal, con o sin la adición de otras sustancias, que pueden incluir hasta aditivos, las cuales deben estar debidamente autorizados. Podrán presentarse estos envasados o no, y dispuestos para su consumo, como ready to eat, como se menciona en inglés, listos para consumo. Esa es la diferencia entre un alimento elaborado y un alimento elaborado industrialmente. El alimento elaborado es elaborado culinariamente, puede estar envasado o no, y sí tiene que estar dispuesto para su consumo, o sea, listo para su consumo. Lo que involucra que su tiempo de vida útil no sea muy extenso. Correcto. ¿Alguna pregunta aquí respecto al decreto legislativo 1062, la ley de inocular los alimentos?
algo no quedó claro, algo se podría complementar. Algo vimos de esto el mes pasado cuando hablamos del Confial, por eso que no se ha detallado mucho la presentación ahora. Vayámonos entonces al reglamento, ¿sí? El reglamento de la Ley de Bloqueo de los Alimentos fue aprobado mediante el Decreto Supremo número 034 del año 2008. AG, ¿no? AG, Agricultura. Voy a mencionar algunos artículos de este reglamento. Uno es el de la denuncia, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Es un derecho de los consumidores, ¿cierto? El consumir alimentos seguros, alimentos inocuos, ¿cierto? Y si no lo fuera así, también hay el consumidor tiene el derecho de poder realizar la respectiva denuncia ante las autoridades competentes que corresponden. Dice el artículo 5 del reglamento de la Ley de Bloqueo de los Alimentos: denuncia. Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante las autoridades competentes aquellos hechos que considere contrarios a la ley, el presente reglamento y otras disposiciones legales cuando corresponda, debiendo dar a conocer los hechos, indicios, circunstancias y evidencias que permitan a la autoridad competente su comprobación para la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad y sanciones según corresponda. Dicha autoridad está en la obligación de emitir un pronunciamiento en respuesta al denunciante debidamente identificado. Las autoridades competentes establecerán procedimientos para la atención de las denuncias de los consumidores. Nosotros obviamente estamos involucrados en el tema de la industria de los alimentos y que obviamente revisamos las páginas web o las instituciones que están en esas autoridades. Se han podido dar cuenta, o seguro lo harán más tarde o después, que en las páginas web de estas autoridades existen unos ítems en los cuales las personas pueden realizar denuncias. ¿Sí? Ingresan a la página web de la iglesia y van a ver que encuentran un ítem en el cual uno puede realizar una denuncia. Vía internet. Son medios, ¿sí?, que las autoridades competentes han establecido para la atención de las denuncias de los consumidores. Obviamente, en ese formato que se llena de forma electrónica, hay que identificarse en la persona, su DNI, cuál es el producto que consumió, etc., ¿no? Y hacer la denuncia de una manera electrónica, ¿no?, en línea. Y la autoridad obviamente tiene la obligación de poder responder de una manera también rápida y oportuna. Y si considera conveniente, generalmente es así, enviar a profesionales a esta empresa o a esta entidad o a este establecimiento donde se produjo, ¿no?, la denuncia, o donde se dio el problema de salud que conllevó la denuncia. El artículo 15 es un artículo específico relacionado con programas sociales. ¿Sí? El artículo 15 menciona, bueno, el título del artículo 15 es Vigilancia Sanitaria de los alimentos destinados a programas sociales y poblaciones de alto riesgo. ¿Qué es lo que dice? Hay dos subartículos de El 15.1 dice: las autoridades competentes priorizarán la vigilancia sanitaria de los alimentos y establecimientos de alimentos destinados a los programas sociales en apoyo a las poblaciones de alto riesgo sanitario. El 15.2 menciona: las entidades administradoras de programas sociales de alimentación están obligadas a notificar oportunamente a la autoridad competente cualquier irregularidad en materia de inocuidad en el suministro de estos alimentos que impliquen un riesgo para la salud pública, adoptando las acciones inmediatas a fin de mitigar el riesgo correspondiente.
¿Por qué un artículo específico para estos programas sociales o poblaciones de alto riesgo? Obviamente porque estos programas sociales han sido diseñados para poder ofrecer alimentos a estas poblaciones, generalmente poblaciones de riesgo o cuando hablamos de poblaciones de riesgo hablamos de niños menores de 5 años, de 6 años, etc. Y que la autoridad competente, la Comisión de Ley, está obligada a priorizar la vigilancia sanitaria de estos alimentos y los establecimientos donde se elaboran los mismos. ¿Bien? Y también menciona aquí, ¿no?, que las entidades administradoras de programas sociales, ¿sí?, están obligadas a notificar oportunamente a la autoridad competente cuando hay este tipo de problemas, para que la autoridad sanitaria competente haga o considere las acciones pertinentes para mitigar estos riesgos. Y obviamente lo hace, ¿no? Es así. El artículo 16 habla de la vigilancia sanitaria de los alimentos y piensos donados. De alimentos donados, piensos donados. Las entidades receptoras de donaciones de alimentos y piensos de procedencia nacional o extranjera, bajo responsabilidad, notificarán a las autoridades competentes para su evaluación sanitaria antes de su despacho. En caso de que las donaciones de alimentos y piensos sean declaradas no aptas para su consumo por la autoridad competente, esta última establecerá las medidas para su disposición final de acuerdo a la normativa nacional. Recuerden cuando hablábamos el mes pasado, sobre el registro sanitario, y les mencionaba, y lo vuelvo a mencionar, que el registro sanitario no garantiza inocuidad, ¿cierto? El registro sanitario es una autorización para la comercialización de alimentos y bebidas de consumo humano en nuestro país. Y que uno de los artículos de la 007, ya lo vamos a ver después, menciona de que los alimentos y bebidas industrializadas necesitan o están obligadas a tener registro sanitario si estas van a ser comercializadas en el país. O sea, para que yo pueda importar cualquier alimento o bebida elaborado industrialmente y comercializarlo en el país, o sea, puede ingresar al país por aduana, tiene que tener registro sanitario. Pero si el producto no va a ser comercializado, va a ser donado, entonces no requeriría un registro sanitario, ¿cierto? Pero lo que hacen las entidades que reciben estas donaciones, y bueno, y es así, lo he vivido cuando estuve en Iquesa, es que llegan o envían los oficios manifestando que estoy recibiendo esta donación, estos lotes de productos, y la autoridad sanitaria va o envía personal a verificar las condiciones higiénico-sanitarias de estos alimentos. Generalmente también se toman muestras para poder evaluarlas, y en función a todo ello se elabora un informe y se determina si el producto es apto o no apto para el consumo humano e ingresa. No necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, yo soy una empresa, soy un operador de telecomunicaciones. Me tocó ese caso, por ejemplo. Soy un operador de telecomunicaciones y para Navidad voy a regalar a todos mis clientes caramelos. Les voy a regalar caramelos cuando van a mis establecimientos, cuando compran algún producto o un servicio, lo que fuera. Entonces yo no lo voy a comercializar, yo lo voy a donar. Entonces solicito que la autoridad sanitaria para que realice la evaluación, la inspección de estos lotes que han llegado de caramelos y puedan liberarlos. ¿Sí? Entonces no son necesariamente para programas sociales o para apoyo social, etc. ¿No? ¿Sí? Son cualquier alimento o bebida que va a ser donado, que no va a ser comercializado, no donado.
Recalcando un poco sobre las obligaciones de los proveedores ante riesgos sanitarios, los proveedores bajo responsabilidad deben notificar oportunamente a la autoridad competente del riesgo sanitario de un alimento o pienso suministrado y las acciones correctivas tomadas. Asimismo, bajo supervisión de las autoridades, informará a los consumidores de estos hechos de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del presente reglamento. No es una obligación de los proveedores ante el riesgo sanitario, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente y que tiene relación con el concepto de recall, el retiro de productos del mercado, productos que potencialmente no son seguros. Este es el artículo 24, que son las medidas sanitarias de seguridad que se aplican o se aplicarían ante algún riesgo de estos productos, de productos no seguros o potencialmente no seguros. Una medida sanitaria de seguridad es toda acción preventiva y de control de ejecución inmediata que realizan las autoridades competentes ante un peligro o riesgo para la salud pública. Dichas autoridades podrán dictar las siguientes medidas sanitarias de seguridad en cualquiera de las fases de la cadena alimentaria. Estas son la inmovilización, el retiro del mercado de estos alimentos o piensos, la suspensión de actividades, el cierre temporal del establecimiento, el comiso o decomiso, la incautación y o la disposición final. Bien, hasta aquí lo relacionado al decreto legislativo 10.2, Ley de Inocuidad de los Alimentos y su fe de ratas, y también su correspondiente reglamento. Esta es una de las últimas leyes que han sido promulgadas en nuestro país relacionadas con la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos. Posteriormente vamos a hablar del Decreto Supremo 007. Es el reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas. Todos nosotros que estamos involucrados en el tema de los alimentos, sabemos y conocemos y lo hemos leído en mayor o menor proporción esta norma, ¿cierto? El Decreto Supremo 007 del año 98, el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. Este reglamento en realidad no es muy reciente, del año 98, como les mencionaba anteriormente, está próximo a salir el nuevo reglamento. Yo estimo que antes del primer semestre del próximo año ya debería estar publicado y estar en vigencia. Mientras tanto, hasta que salga el otro, el reglamento es este y es la norma madre, digamos, de los alimentos en nuestro país. Bien, esta norma tiene diversos títulos y vamos a desarrollarlos, títulos y capítulos, y vamos a desarrollar los principales en esta parte de exposición. Bien, título 1, generalidades. Este reglamento proviene de la promulgación de la Ley General de Salud, la 26842, que fue en el año 97. Entonces dice en las generalidades que según la Ley General de Salud,
y los principios generales de higiene de los alimentos del Codex. Este reglamento establece las normas de higiene y saneamiento, las condiciones, requisitos y procedimientos para la inscripción y cancelación del registro sanitario, certificación de productos alimenticios y habilitación sanitaria, vigilancia sanitaria de actividades y servicios, medidas de seguridad alimentaria, infracciones y sanciones. Bien, el título 2 habla de los organismos de vigilancia. Obviamente, esta legislación es del año 1998, ¿cierto? Y posteriormente, en el año 2008, ¿cierto? Fue promulgado el decreto legislativo 16.2. Y uno de los artículos del decreto legislativo 16.2 menciona de que todo artículo, toda legislación anterior a esta que se oponga a lo que dice la ley de los alimentos, lo que va a primar es lo que dice la ley de los alimentos. ¿Sí? Menciono esto porque aquí hay unos artículos en la 007, por ejemplo, que habla de o considera los alimentos pesqueros, los alimentos de origen acuícola, que ya no es así, ¿no? ¿Bien? Desde el artículo 3 se menciona que la vigilancia sanitaria y la producción de alimentos de origen animal y vegetal es el Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con el decreto legislativo 16.2? Se amplía, ¿cierto? Se amplían las competencias del Ministerio de Agricultura ya no solo a producción primaria de alimentos agropecuarios, sino a los de procesamiento primario. ¿Bien? El artículo 4 menciona que la vigilancia sanitaria de los productos tecnológicos es del Ministerio de la Producción, que eso se mantiene a través del Instituto Tecnológico de la Producción, SANIPES.